Saludos a todos. Hoy os traigo un video, donde calcularemos por nosotros mismos la distancia hasta Saturno. Esto lo logré, aprovechando unas cuestiones de las que no me di cuenta en su momento. Por un lado, imagino que recordarán, que hace unos años, en 2019, medí el paralaje de Júpiter con la ayuda de un amigo ubicado en España. Aquel paralaje nos dio un ángulo de 3 segundos de arco, y una distancia equivalente de 696 millones de kilómetros asumiendo una Tierra plana. Por otro lado, un año después, logré grabar la gran conjunción entre Júpiter y Saturno, en diciembre del 2020. En su momento no me percaté de un detalle interesante, el cual se vuelve notorio, gracias a que tenemos a ambos planetas dentro del mismo campo visual al mismo tiempo. Se dieron cuenta, que en aquella observación, Saturno es mucho menos brillante que Júpiter. Pues resulta que con esta diferencia de brillo que vemos en las fotos, y teniendo la distancia a Júpiter ya medida, podemos calcular la distancia hasta Saturno. Esto lo podemos hacer, gracias a que conocemos cómo se degrada la luz con la distancia. Todos sabemos que cuanto más lejos viaje la luz desde una fuente luminosa, más débil se volverá. Pero en cuanto más débil resulta dicha pérdida de luz, la pérdida de intensidad de la luz con la distancia viene dada por la ley del cuadrado inverso de la distancia. Esta ley se refiere a aquellos fenómenos físicos ondulatorios, como la luz y el sonido, cuya intensidad disminuye de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del centro donde se originan. Imagina una escena donde tienes a un fotógrafo, un protagonista, en este caso un gato, una distancia entre tú y el gato, en este caso 1 metro, y una fuente de luz, en este caso un flash. Hasta aquí todo muy normal, mides la luz, ajustas la potencia del flash, enfocas, aprietas el obturador, y se hizo la magia. Ahora bien, imagina que tienes dos gatos y quieres fotografiarlos los dos, uno delante del otro. Pongamos que uno lo dejas donde está y el otro lo pones algo más atrás. Para simplificar pongamos a 2 metros de ti. Ahora viene la pregunta del millón. Si el gato 2 está al doble de distancia de ti que el gato 1, ¿cuánta luz le llegará? Pues aquí está el quid de la cuestión. Los simples mortales diríamos que llega la mitad de luz, y quizá ajustaríamos nuestra exposición en consecuencia. ¿Y a 3 metros? Quizá dirías que llega 1/3 de luz. Pues no. Respuestas incorrectas. La respuesta correcta para 2 metros, es 1/4 de luz. Es decir, solo un 25% que la que recibirá el primer gato. Y para 3 metros una novena parte. Es decir, solo un 11% de luz. La ley del cuadrado inverso se calcula con la siguiente fórmula. La intensidad de luz es igual a 1 dividido por la distancia al cuadrado. Si aplicamos la fórmula, el primer gato, recibe una intensidad de 1 dividido 1 al cuadrado, o el 100%. Pero el segundo gato recibe 1 dividido 2 al cuadrado, lo que es lo mismo que 1/4, un 25%. Si estuviera a 3 metros, calcularíamos 1 dividido 3 al cuadrado, lo que sería una novena parte o un 11%, y así. Conocer y calcular esta ley es esencial en iluminación, porque como tú puedes observar en los cálculos anteriores, hay muchísima diferencia entre colocar a nuestro sujeto en una distancia u otra respecto a la fuente de luz. En base a esta ley podemos deducir que a mayor distancia de la fuente de luz, menor intensidad recibe el objeto. Que la pérdida de intensidad de la luz no se produce de forma lineal, sino que disminuye el cuadrado de la distancia que recorre respecto a la fuente de luz. En definitiva y hablando claro, que perdemos mucha más intensidad de luz de la que creíamos. Entonces, ¿cómo se aplica esto a Júpiter y Saturno? Pues bien, ya conocemos la distancia entre la Tierra y Júpiter. Para esa distancia, Júpiter tiene un brillo determinado. Saturno tiene un brillo mucho menor que el de Júpiter. ¿De cuánto tiene que ser la distancia entre Saturno y la Tierra para que tenga el nivel de pérdida de brillo que vemos en la foto en comparación con la distancia y brillos de Júpiter? Os pongo un pequeño clip de nuestro compañero Miki que lo explica, y continuamos con nuestro desglose. Esto yo creo que es lo que todos pensamos, ¿vale? Entonces, tenemos a Júpiter que emite su luz, que nos llega a la Tierra. Y tenemos a Saturno que emite su luz y nos llega a la Tierra. Entonces,
Aquí la luz tiene que recorrer una distancia desde Júpiter a la Tierra, que vamos a llamar distancia Tierra-Júpiter, lo voy a llamar así, en ese orden. Y esta lo voy a llamar la distancia Tierra-Saturno. Este aquí ya lo ha medido APMI, lo ha hecho con la paralaje o algo parecido, así que lo rodeo con un círculo, ¿vale? Lo que conocemos lo voy a rodear con círculos y lo que desconocemos lo voy a dejar así. Esto de hecho es nuestra incógnita, ¿no? Lo que queremos averiguar realmente. Ya, la cuestión es la siguiente. Tenemos el brillo de Júpiter, porque eso se puede medir a partir de las imágenes que ha tomado APMI, de alguna manera, ¿no? Supongamos que ya lo tenemos. Entonces lo voy a rodear porque es una cosa que sabemos. Entonces el brillo de Júpiter es algo que depende de muchas cosas, ¿vale? Este símbolo es proporcional a varias cosas. Pero una de esas cosas a las que es proporcional es a la inversa del cuadrado de la distancia hasta el observador, ¿vale? Para que esto sea una igualdad tendría que haber aquí varias constantes, tiene que haber algo que también justifique el uso de ciertas unidades de medida, si estás usando kilómetros o estás usando unidades astronómicas o lo que sea, pues esto se hace una igualdad cuando añades constantes aquí que permiten eso, ¿no? Pero lo importante es que el brillo de Júpiter es proporcional de alguna manera a la distancia, al observador, ¿vale? Y, por cierto, aquí voy a asumir que Júpiter y Saturno brillan lo mismo si están a la misma distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Entonces, para Saturno tenemos lo mismo. El brillo de Saturno también lo podemos medir porque a través de las fotos de APMI se puede hacer. O al menos tener una estimación de algo que esté relacionado con el brillo. Y también va a ser proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. Pero claro, no es la misma distancia. Es la distancia, en el primer caso, es la distancia a la que está Júpiter, distancia Tierra-Júpiter. En el segundo caso es la distancia a Saturno, la distancia Tierra-Saturno, ¿vale? No es la misma distancia. Entonces, aquí de nuevo también hay unas constantes para hacer que las unidades de medida estén bien. Si esto para hacerlo una igualdad tienes que añadir esas constantes, tienes que añadir probablemente otros parámetros como el brillo intrínseco, el brillo absoluto, digamos, que tiene cada planeta. Pero como estamos asumiendo que brillan igual y la única diferencia ocurre en el brillo aparente, es decir, en el brillo percibido desde la Tierra por el observador, porque lo que queremos hacer es ver cómo cambia ese brillo aparente al cambiar la distancia, pero estamos asumiendo, como digo, que tienen el mismo brillo, ¿vale? Intrínseco. Cuando los colocas a la misma distancia, tienen el mismo brillo aparente, es lo que estoy diciendo, ¿no? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Si yo divido este número, es decir, el brillo de Júpiter, por este otro, que es el brillo de Saturno, como ambos son conocidos, este número entero va a ser conocido. ¿Qué tengo? Pues tengo 1 dividido la distancia de Tierra-Júpiter al cuadrado, partido por 1 dividido la distancia de Tierra-Saturno al cuadrado, que esencialmente es lo mismo que decir la distancia de Tierra-Saturno partido por la distancia de Tierra-Júpiter, todo ello al cuadrado, ¿vale? Y os recuerdo que la distancia de Tierra-Júpiter la conocemos porque APMI la ha medido. Entonces ya solo queda despejar la distancia de Tierra-Saturno. Entonces despejar eso es facilito. El cuadrado pasa al otro lado como una raíz cuadrada y esto pasa de dividir a multiplicar. Así que la distancia Tierra-Saturno va a ser la distancia de la Tierra-Júpiter multiplicado por la raíz cuadrada de el brillo de Júpiter partido el brillo de Saturno. Y esta es la fórmula que queríamos. Tenemos, esto es conocido, el brillo de Júpiter, por la foto, el brillo de Saturno también es conocido por la foto, y la distancia de la Tierra-Júpiter es conocida porque APMI la ha medido con la paralaje. Todo esto es conocido, y esto que era desconocido, ahora se vuelve conocido, la distancia de la Tierra a Saturno. Entonces, esto yo creo que es lo que decíais los dos. Guillermo lo ha dicho de una forma muy clara. Y es la ley del cuadrado, de la inversa del cuadrado de la distancia. Esto es lo que representa, para que lo veáis. Supongamos que en la imagen de APMI aparece Júpiter y Saturno con el mismo brillo, que no es el caso, ¿no? Si eso es así, este número y este número son el mismo, es el mismo brillo, con lo cual la fracción se vuelve 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1, con lo cual lo que tenemos es que la distancia de la Tierra a Saturno es la misma distancia que de la Tierra a Júpiter. Lo cual es coherente con lo que hemos asumido, ¿no? Cuando Saturno y Júpiter lo colocamos a la misma distancia, deberían brillar lo mismo.
y lo hemos hecho de la forma conversa, ¿no? Hemos dicho, si brillan lo mismo en la imagen de ACME, el resultado de nuestro cálculo matemático nos va a decir que están a la misma distancia. O sea que bien, eso está, hemos hecho el cálculo bien, ¿no? Y entonces lo interesante, que es lo que decía Guillermo, de la ley del cuadrado, de la inversa del cuadrado de la distancia, es que si el brillo de Júpiter fuera 4 veces más grande que el brillo de Saturno, ¿vale? Es decir, si el brillo de Júpiter, lo estoy suponiendo, ¿vale? En la imagen, si el brillo de Júpiter aparece 4 veces más grande que el brillo de Saturno, ¿qué va a pasar? Que en esta división se va a quedar, este número va a ser 4, ¿vale? Lo que hay debajo de la raíz va a ser 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Con lo cual, la distancia de la Tierra a Saturno va a ser 2 veces la distancia de la Tierra a Júpiter. Entonces eso es lo interesante. Cuando yo veo que el brillo de Saturno es 4 veces más bajo que el brillo de Júpiter en una foto, eso significa que Saturno está 2 veces más lejos que Júpiter. Esa es la ley del cuadrado de la distancia, ¿vale? Pero eso no sabemos si es el caso, ¿vale? Tenemos que comparar el brillo de Saturno y de Júpiter en la imagen de ACME. Los albedos de Júpiter y Saturno son prácticamente idénticos, siendo la diferencia de apenas el 1%. Por lo que más allá de asumir que tienen un brillo similar como punto de partida, no es algo lejos de lo oficial. Se puede hacer en cualquier caso. Bien. Pasemos entonces a averiguar cuál es la diferencia de brillos entre Saturno y Júpiter en nuestra fotografía. Lo mejor para esto, es buscar algún programa de fotometría astronómica, que nos permita analizar y descomponer los brillos de las diferentes partes de una foto. En mi caso, encontré un programa llamado AstroImage. Tenemos dos formas de hacer el análisis. El primero es uno bastante sencillo, en el cual nos indica cuál es el máximo pico de brillo de los píxeles dentro de una región determinada de la foto. En este caso, obtenemos un pico de 61,48 para Júpiter, y 16,24 para Saturno. Para saber la relación de brillos entre ambos, dividimos 61,48 entre 16,24, y obtenemos que el brillo de Júpiter sería unas 3,7 veces superior al de Saturno. Aunque este programa nos permite hacer otra forma de análisis más visual. En este caso, nos permite descomponer la foto como un estiramiento gráfico tridimensional de los puntos más brillantes en la foto respecto de los más oscuros. Con esta forma gráfica de visualizar la diferencia de brillo entre ambos planetas, obtenemos que la diferencia de brillo entre Júpiter y Saturno es aproximadamente unas 4 veces. Podemos verlo gráficamente superponiendo las alturas de brillo de Saturno, que son necesarias para llegar a la altura de Júpiter. Tomaremos el valor de diferencia de 4 veces para redondearlo. Pues bien, ya tenemos la diferencia de brillo entre planetas, y la distancia a Júpiter. Para calcular la distancia hasta Saturno, multiplicamos la distancia entre la Tierra y Júpiter, que medimos por paralaje, de 696 millones de kilómetros, por la raíz de la diferencia de brillo entre Júpiter y Saturno, que es de unas 4 veces, y obtenemos que Saturno, se tiene que encontrar a una distancia aproximada de 1.392 millones de kilómetros. Básicamente Saturno se encuentra al doble de distancia que Júpiter. Para hacer esta una medida casera de distancia basada en una foto de una conjunción y un paralaje obtenidos desde casa, además de ser una que asume muchas simplificaciones, es una medida que se ajusta muy bien a la oficial conocida. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima.